obstructivas que están representadas por el EPOC y el asma. Hemos visto también patologías intersticiales, hemos hablado de neumoconiosis, hemos hablado de neumonitis por hipersensibilidad, que se diferencian más que todo por el tipo de agente que la persona puede inhalar para que se generen estos dos tipos de intersticiopatías. Y además también hemos mencionado a grosso modo todas las intersticiopatías secundarias que pueden haber a otras enfermedades, como las enfermedades inmunológicas, que habíamos dicho que son más de 150, ¿no? Son un mundo de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. En esta clase ya vamos a empezar a llevar enfermedades de la pleura como tal, y estas enfermedades se caracterizan por acumular, por afectar al espacio pleural. El espacio pleural, recordemos que está formado o es el espacio que se encuentra entre las dos pleuras, tanto visceral y parietal. La pleura visceral, que es la que está cubriendo al pulmón, y la pleura parietal es la que está, ay no, y la pleura parietal es la que está revistiendo la caja o la parte interna de la caja torácica. Entonces, entre estas dos pleuras hay un espacio virtual, solamente es un lugar por donde está transcurriendo el líquido pleural, que se produce cada 24 horas en una mínima cantidad, y únicamente se produce una cantidad exacta para poder lubricar a estas pleuras, ¿no? Y no se peguen con los movimientos respiratorios. Solamente tiene ese fin. Por lo tanto, se produce cada 24 horas en una mínima cantidad que llega a ser representada entre 10, 15 ml, y en algunas literaturas dice de 15 a 20 ml. Ambos valores son aceptables, y pues, sin embargo, hay una medida más exacta por kilogramo peso que vendría a ser de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si digamos una persona pesa 60 kilogramos, multiplicado por 0,2, a ver, 60 por 0,2 serían 12 ml que le corresponden de líquido pleural que se forma en 24 horas. A la vez, si estos 12 ml se forman cada 24 horas, tendría que acumularse, ¿no? Todos los días, 12 ml de un día, 12 ml de otro día, pero no es así porque en el espacio pleural tenemos unos conductillos que son los conductos linfáticos, que a la vez sirven para drenar este líquido pleural. Es decir, se genera cada 24 horas y a la vez también se va reabsorbiendo cada 24 horas. Y por lo tanto nunca se acumula. Solamente tenemos al día los 12 ml que corresponderían a una persona de 60 kilogramos, o de acuerdo al kilogramo de peso o a los kilos que pesa el paciente, ¿no? Entonces, con esa pequeña introducción, vamos a decir que las patologías de la pleura son todas aquellas enfermedades que van a afectar a este espacio pleural. Y según su contenido es que tienen diferentes nombres, como por ejemplo, derrame pleural se llama a cualquier contenido líquido, que generalmente es líquido o líquido pleural, en una cantidad superior a los 20 ml que normalmente se tiene en 24 horas en una persona sana, ¿no? O calculando según su kilogramo peso, pues si supera ese valor, ya tendríamos que llamarlo derrame pleural. Y el derrame pleural ya es una patología, no es normal, es el acúmulo anormal de líquido pleural. Y a la vez también, si este espacio pleural contiene aire, como por ejemplo cuando hay traumatismos del pulmón, en accidentes de tránsito, el pulmón se perfora y colapsa, todo el aire se sale al espacio pleural, lo que genera otra enfermedad de la pleura que se llama neumotórax. Si este contenido de líquido del espacio pleural es pus, se llama empiema. Si es líquido linfático, porque hay algunos traumatismos que producen rotura de los conductos linfáticos, lo que va a originar salida de líquido linfático al espacio pleural, lo que va a generar el quilotórax.
¿no? Es el contenido de líquido linfático en el espacio pleural o quilo también se llama este líquido. Y si es que, digamos, en este líquido también por algún accidente o algún traumatismo se lesionara alguna arteria, pues va a haber acúmulo de sangre en este espacio pleural, lo que va a generar otro tipo de patología pleural que se llama hemotórax. Hemo por sangre, ¿no? Hemotórax. Entonces, de acuerdo al contenido de este espacio pleural es que se van generando algunas enfermedades de la pleura. En este caso vamos a hablar del derrame pleural en general y en posteriores temas vamos a ir desglosando cada una de estas enfermedades. Bueno, esa era una pequeña introducción. El derrame pleural, como les estaba ya adelantando, es el acúmulo de líquido anormal en el espacio pleural y aparece cuando la cantidad de líquido pleural que se forma excede a la que se reabsorbe. No habíamos dicho que tenemos mecanismos de reabsorción que están encargados por los conductos linfáticos. Entonces, la cantidad de líquido excede a esa capacidad de los conductos linfáticos de drenar este mismo líquido cada 24 horas. Entre las hojas pleurales, parietal y visceral, se encuentra un espacio pleural, normalmente contiene un líquido en una cantidad de 10 a 15 ml y por kilogramo peso, este es el valor más exacto, que es de 0,1 a 0,2 ml por kilogramo de peso. Este líquido tiene la función de lubricar ambas pleuras para disminuir el roce entre el pulmón y la caja torácica durante los movimientos respiratorios. Eh, ¿Cómo se desarrolla el líquido pleural? En cuanto a la etiología, pues hay diferentes mecanismos fisiopatológicos por los cuales puede haber acúmulo anormal de líquido pleural. Y el primero y el más importante y el más frecuente es el desequilibrio entre las presiones hidrostáticas y las oncóticas. La presión hidrostática se refiere a todo lo líquido que contiene el espacio intravascular y la oncótica es todo lo sólido, proteínas, todo el sedimento que contiene el espacio intravascular. Entonces, ambos, para que haya una hemostasia, un equilibrio en el espacio o en el espacio intravascular, necesitamos tener una misma cantidad de contenido oncótico, o perdón, el mismo contenido de la presión hidrostática y oncótica, ¿no? Entonces, eso es el equilibrio dentro del espacio intravascular. Sin embargo, cuando hay algún desequilibrio, uno de estos dos aumenta y el otro disminuye, pues ya se produce alteraciones en el espacio intravascular, lo que va a hacer que el organismo sienta la capacidad o exista un mecanismo compensatorio para poder igualar estas dos presiones en el espacio intravascular. Esta diferencia de presiones generalmente ocurre en la insuficiencia cardíaca congestiva. En la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada empieza a haber un aumento de la congestión intravascular por mal manejo de líquidos a nivel o por parte del corazón por fallo de bomba. Déjame- Perdón, un ratito, espéreme, por favor. Ya, entonces, cuando hay un mal manejo de líquidos por parte de una falla de bomba en la insuficiencia cardíaca congestiva, empieza a aumentar progresivamente la presión intravascular de líquidos, es decir, la presión hidrostática, y la oncótica se queda un tanto disminuido. Por lo tanto, esa presión abundante dentro del espacio intravascular obliga a que las arterias se ensanchen y al ensancharse empieza a haber fuga de líquido hacia afuera, del intravascular al extravascular, y de esta manera empieza a juntarse líquido en cavidades o en otras regiones del cuerpo, como por ejemplo en la cavidad abdominal, muchas veces se produce ascitis, en la cavidad en la cavidad pleural se produce el derrame pleural y eso también origina el edema en miembros inferiores que es característico de la insuficiencia cardíaca congestiva. Ese es el principal mecanismo fisiopatológico que ocasiona derrame pleural,
por diferencia de las presiones tanto hidrostática como oncótica. Luego también tenemos una disminución de la presión intrapleural, como sucede en la atelectasia o en el pulmón atrapado. Recordemos que la atelectasia es el colapso de los alvéolos, ¿no? Lo que le da la característica de, mm, de radiolucidez en la radiografía al pulmón y la característica de que el pulmón esté infladito, lleno de aire, son los alvéolos que están llenitos de aire. Sin embargo, si estos alvéolos empiezan a colapsarse, entonces solamente se va a ver parénquima, el pulmón va a estar desinflado. Atelectasia se llama eso, ¿no? La atelectasia alveolar. Y la atelectasia muchas veces no es de un solo alvéolo, sino es de un grupo de alvéolos y a veces incluso llega a atelectasiarse todo un pulmón, ¿no? Entonces, cuando hay esta atelectasia, al colapsar los alvéolos, el pulmón es retraído, es decir, en otros términos, se achuña, ¿no? Se hace chiquitito y va jalando a la pleura hacia el pulmón. Y como va jalando a la pleura hacia el pulmón, cambia la presión del espacio intrapleural, lo que hace que también exista una salida de líquidos hacia el espacio pleural, produciéndose este, mm, esta patología, el derrame pleural. Lo mismo sucede en el pulmón atrapado. El pulmón atrapado es cuando un pulmón totalmente colapsa y se desinfla por completo, que puede ser ocasionado por un neumotórax, un traumatismo o algún tipo de lesión en la pleura que hace que el pulmón se perfore y todo el aire se salga hacia el espacio pleural y colapse, ¿no? Cuando esto no se resuelve a tiempo, ¿qué pasa? La pleura visceral se va fibrosando, se va endurando, entonces ya no le deja al pulmón expandirse otra vez y a eso llamamos pulmón atrapado. Y estos pacientes pueden estar con su pulmón atrapado tiempo, ¿no? Así está. Entonces, eso igual genera un cambio en la presión intrapleural o en el espacio pleural, lo que va a ocasionar arrastre de líquidos a este espacio intrapleural. Luego tenemos la reducción de la presión oncótica en plasma en pacientes que tienen hipoproteinemia, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal que suelen tener hipoproteinemia secundaria, lo que a veces ocasiona igual por esta disminución, ¿no? Si disminuyen las proteínas en sangre, automáticamente el líquido va a estar más que las proteínas. Por lo tanto, como un mecanismo compensatorio, el cuerpo va a tratar de sacar líquidos del espacio intravascular al extravascular para compensar esa desigualdad. Entonces, ahí también se genera un derrame pleural secundario a hipoproteinemia. Luego tenemos la elevación de la permeabilidad de los vasos capilares. Hay algunas entidades patológicas que afectan directamente al endotelio vascular, es decir, al vasito, a sus paredes del vaso, por una reacción inflamatoria lo puede llegar a destruir, puede llegar a haber cambios en este endotelio y en el endotelio también recordemos que tenemos poros, ¿no? Y estos poros pueden llegar a agrandarse, a deformarse o incluso a destruirse, dando lugar a la salida de contenido intravascular al extravascular. Pero este contenido no va a ser solamente líquidos, como sucede en cuando se eleva la presión hidrostática, que solo líquidos fuga arriba, diré afuera. Sin embargo, en estas enfermedades, cuando hay afectación directamente al endotelio vascular y se puede deformar, destruir los poros, agrandarse, va a haber salida de todo el contenido intravascular al extravascular. Es decir, van a escapar proteínas, líquidos, e incluso algunos componentes sanguíneos como glóbulos rojos, glóbulos blancos y demás. Entonces, y eso es característico de las enfermedades, de toda enfermedad que produce inflamación, como por ejemplo las infecciones. Toda infección produce inflamación y la inflamación afecta directamente al endotelio vascular. El cáncer, que igual es un estado inflamatorio del paciente. El embolismo pulmonar también produce un estado de inflamación. Luego tenemos otro mecanismo fisiopatológico que es la obstrucción, ductos linfáticos que sirven de drenaje en cada 24 horas de el líquido pleural que se genera, pues muchas veces existen tumores, como en el cáncer, que pueden obstruir estos conductos linfáticos y de esta manera hacer que no tenga o que no haya por dónde eliminarse el líquido que normalmente se forma cada 24 horas, por lo tanto se va acumulando.
Las infecciones a veces igual pueden obstruir con los conductos linfáticos y el quilotórax. Quilotórax al inicio les había dicho es el acúmulo de líquido linfático en el espacio pleural. El líquido linfático es espeso, entonces ese líquido linfático no se puede drenar por los conductos linfáticos. Entonces, como es espeso, se va acumulando, obstruye los conductos linfáticos y pues se va generando, aparte el líquido que todos los días se está produciendo, se va acumulando más. Luego también tenemos otro mecanismo que son los defectos diafragmáticos. Nosotros tenemos un músculo que es el diafragma que divide a la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Por defecto de nacimiento, todos tenemos unos conductillos que van comunicando el abdomen con el tórax. Son conductos que van pasando a través de ambos hemidiafragmas, ¿no? Entonces, es una comunicación que tenemos entre el abdomen y el tórax. Por lo tanto, cuando existe alguna enfermedad hepática generalmente o cualquier cosa que genere líquido en el abdomen, como en la ascitis, que generalmente en nuestro medio secundario a cirrosis hepática por el tema del enolismo o alcoholismo, este líquido por el aumento de presión a nivel abdominal va subiendo hacia la cavidad torácica por estos conductillos del diafragma. Entonces, es otro mecanismo por el cual se puede generar derrame pleural. Y finalmente, la rotura del conducto torácico, ¿no? Que son conductos linfáticos, que genera el quilotórax, que es acúmulo de líquido linfático en el espacio pleural, ¿no? Y si también podemos tener alguna rotura de los vasos sanguíneos, ya sea por accidente de tránsito, o también se puede generar por procedimientos que nosotros hacemos en la especialidad, como las biopsias pleurales, como la toracocentesis, porque si bien algunos grupos creo que han visto estos procedimientos, pues ingresamos a través del tórax, ¿no? Con agujas, podemos lesionar vasos, al hacer biopsia también podemos romper vasos y eso generar salida de sangre hacia el espacio pleural, lo que origina el hemotórax, ¿no? Eso es iatrogénico. En caso de accidentes, igual se puede generar hemotórax, accidentes de tránsito generalmente. Entonces, estos mecanismos es muy importante entenderlos para poder saber qué está pasando en mi paciente según la patología que le aqueje y según lo que estemos sospechando. La clasificación del derrame pleural se clasifica en dos grupos, que son los trasudados y los exudados. Esta clasificación nos sirve para poder determinar la causa que está aquejando al paciente o que está originando el derrame pleural, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos frente a un derrame pleural es determinar si ese líquido pleural es un trasudado o es un exudado. El trasudado tiene sus causas y el exudado también tiene sus causas que ahorita vamos a ver. Entonces, los trasudados son los derrames pleurales que son más secundarios, no son directamente afectación de la pleura, sino se generan por otras patologías, como por ejemplo una cirrosis hepática con la generación de ascitis por traslado del líquido abdominal hacia la parte de la pleura por esos conductos, por ese mecanismo que hemos mencionado, se produce un derrame pleural de tipo trasudado. También la insuficiencia cardíaca por el aumento de la presión hidrostática, disminución de la oncótica, genera un trasudado. Entonces, estas patologías son secundarias a otros órganos, a otros sistemas, no son propias de la pleura. Por lo tanto, en este caso, el tratamiento será pues compensar primero esa patología secundaria, ¿no? Si es una insuficiencia cardíaca la causante del derrame pleural, pues tendremos que tratar y compensar la insuficiencia cardíaca para que el trasudado igual se va a resolver, ¿no? Entonces, el tratamiento es compensar la patología de base. El trasudado es el ultrafiltrado del plasma que resulta del desequilibrio que se produce entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas sobre la superficie pleural sana. Como o sea, la pleura no está enferma, sino está sana y el líquido pleural es origen de otro órgano, por alguna otra patología, a eso se refiere. Entonces, secundario.
En primer lugar, tenemos siempre como primera causa la insuficiencia cardíaca en un 80% de los casos. Luego está la cirrosis hepática. Con menos frecuencia están las atelectasias, síndrome nefrótico, pacientes que están realizando diálisis peritoneal, la hipoalbuminemia por disminución de la presión oncótica y la hipertensión pulmonar que pueden originar derrame pleural de tipo trasudado. Entonces, teniendo en cuenta estas causas, pues si es insuficiencia cardíaca, compensaré primero la insuficiencia cardíaca. Si es cirrosis hepática, entonces trataré el hígado de ese paciente porque si no, mi derrame pleural siempre va a seguir. Recordemos que los trasudados no es una enfermedad de la pleura, sino son secundarios a otras patologías. Ya, en cambio, los exudados, que ahorita vamos a ver, sí son un daño directamente a la pleura por alguna patología netamente de la pleura. Las proteínas en este caso, en los trasudados, están bajas debido, o sea, en el líquido, ¿no? Están bajas debido a que hay fuga de líquidos hacia el espacio extravascular. Sin embargo, solo es líquido lo que sale por aumento de la presión hidrostática. No salen proteínas, no salen otros componentes sanguíneos. Por lo tanto, las proteínas en el líquido que vamos a analizar siempre van a estar bajas, ¿no? Porque no hay fuga de proteínas. No se daña la capacidad de retener, no se daña el endotelio y su capacidad de retener el paso de proteínas hacia el espacio pleural. En cambio, el exudado ya implica un daño directo al endotelio, entonces sí es una patología de la pleura. Esto sí es un daño directamente a la pleura que está afectando a los vasos de la pleura, lo que está ocasionando salida de líquido del espacio intravascular al extravascular y al espacio pleural por daño directamente en este tejido, ¿no? Entonces implica una pérdida de la integridad de la membrana pleural con daño endotelial a nivel vascular, lo que permite la salida de los componentes del torrente sanguíneo, pero no solamente de líquidos, porque el endotelio es lo que está dañado. O sea, el endotelio genera destrucción de su pared o deformidad de sus poros o agrandamiento de los poros, lo que va a ocasionar salida del espacio intravascular al extravascular, pero de todos los componentes, proteínas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo puede salirse, incluido el líquido, ¿no? Entonces, existe salida de todos los componentes del torrente sanguíneo, como proteínas, células sanguíneas. Además, existe una alteración de los mecanismos fisiopatológicos implicados en la reabsorción linfática. Las causas habituales suelen ser el cáncer como primera causa en un 40% de los casos. Luego están las causas infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos las neumonías que pueden generar derrames paraneumónicos, los llamamos. Y como tercera causa es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis pleural, que habíamos dicho es un tipo de tuberculosis extrapulmonar que afecta a la pleura. En la pleura se asienta el bacilo de Koch ocasionando infección en la pleura y por lo tanto un proceso inflamatorio que va a alterar al endotelio vascular, generando un derrame pleural. Y esa es la manifestación de una tuberculosis pleural. Y otras como enfermedades del pericardio, embolismo pulmonar, al igual que nos puede dar exudado, también nos puede dar trasudado y derrame pleural postquirúrgico. En ocasiones hay exudados que nos pueden hacer pensar o al analizar el líquido, porque para decir que un líquido es trasudado o exudado, necesitamos sacar una muestra y enviar al laboratorio y ahorita vamos a ver cómo se analiza el líquido para determinar si es trasudado o exudado. En ocasiones, en pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen que tener un derrame pleural de tipo trasudado, si se corta van a volver a entrar, por favor, que tienen que tener los en insuficiencia cardíaca un derrame pleural de tipo trasudado, muchas veces se vuelve exudado cuando están usando mucho diurético. Un paciente con insuficiencia cardíaca va a usar bastante diurético por parte de cardiología y si le hacemos la toracocentesis para analizar el líquido cuando ya está varios días con diurético, eso quiere decir que el diurético está sacando líquido, ¿no? Está depurando el líquido, por lo tanto va a empezar a acumularse parte del sedimento en el espacio pleural, lo que
va a hacernos, va a cambiar los resultados del análisis. Ya no va a haber tanta presión hidrostática por el diurético, más va a haber tal vez presión oncótica y nos puede dar un falso exudado. Para ello hay otros métodos para poder diferenciar trasudado y exudado que ahorita vamos a ver. Entonces, en estos dibujitos podemos, o en estos gráficos, podemos ver las dos clasificaciones de exudado y trasudado con sus mecanismos fisiopatológicos principales. Por ejemplo, en el exudado, con daño endotelial directo, ensanchamiento de los poros y salida del espacio intravascular al extravascular del líquido y también de componentes celulares propios de la sangre, ¿no? En cambio, en el trasudado solo existe aumento de los líquidos, como están viendo aquí, estos puntitos amarillos representan a toda la presión oncótica. Entonces, como hay aumento de líquido y necesita equilibrarse el espacio intravascular, empieza a salirse hacia afuera el líquido, solo la presión hidrostática se sale, no salen componentes sanguíneos como tal. Y las causas principales también aquí las tenemos en una lista. El exudado con daño al endotelio directamente, que son patologías netamente de la pleura, que en mi especialidad a mí me compete investigar. Yo tengo que investigar cuál es la causa para que haya este exudado, porque no es secundario como el trasudado. El trasudado es secundario a insuficiencia cardíaca. Si mi paciente está con una enfermedad cardíaca conocida, entonces si me sale trasudado es por su enfermedad del corazón, pues es secundario, ¿no? En cambio, los exudados va a haber derrame pleural y el paciente no va a tener ninguna enfermedad de base. Me compete a mí investigar cuál es la causa. Y dentro de las causas para exudado están las neoplasias, cáncer de pulmón, procesos paraneumónicos, infecciones varias, ¿no? Como tuberculosis, como primera causa, infecciones por parásitos, hongos, virus, también embolismo pulmonar que nos puede dar tanto exudado o trasudado y enfermedades inflamatorias autoinmunes también, el lupus, también el hipotiroidismo nos puede dar un exudado. Entonces, procedimientos digestivos, o padecimientos digestivos, perdón, como por ejemplo en la cirrosis hepática, derrame pleural postquirúrgico. Esos son los tipos de o causas de exudado. En cambio, los trasudados siempre son secundarios a otra patología. Insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, aumento de la presión venosa pulmonar, hipoproteinemia como síndrome nefrótico, y otras causas comunes como atelectasia, pacientes que están haciendo diálisis. Entonces, para tratar un trasudado, a mí eso ya no amerita investigar porque el paciente siempre va a tener una de estas enfermedades, ¿no? Y esa es la causa de su derrame pleural. Entonces, el tratamiento directamente es tratar la causa que sea. Si no, el derrame pleural nunca se va a resolver. Tenemos que tratar la causa. En cambio, en el exudado, tengo que investigar yo cuál es la causa porque el daño no está en otro órgano, sino está directamente en la pleura. ¿Cómo sabemos que un líquido es exudado o trasudado? Tenemos los criterios de Light. Los criterios de Light que ustedes tienen que saber para poder identificar si un líquido es exudado o trasudado son tres criterios que tenemos aquí. Estos tres criterios, el primero es la relación del LDH, lactato deshidrogenasa, del líquido pleural, dividido entre el LDH de la sangre, del suero, del mismo día. Es decir, al paciente yo le tengo que punzar, le hago toracocentesis diagnóstica, saco el líquido, mando al laboratorio y pido LDH en líquido y pido proteínas en líquido. El mismo día yo tengo que solicitarle lo mismo, LDH y proteínas en la sangre del mismo día, no vale que sea de otro día. Entonces, con esos valores yo saco estos criterios de Light. Entonces, tengo los resultados del líquido pleural y de la sangre. Entonces, de acuerdo a eso, primero siempre va el valor del líquido pleural dividido entre el valor del suero, no al revés porque no les va a salir. Primero siempre es del líquido pleural. Eso tienen que tomar en cuenta porque va a entrar en el examen ejercicios de este tipo para identificar exudados o trasudados. Ya, entonces, en la relación del LDH del líquido pleural, LDH de la pleura, lo divido entre el LDH del suero.
Si me da menos de 0.6 es un trasudado. Si me da más de 0.6 el resultado es un exudado. Luego tenemos el segundo criterio que son las proteínas. Y con las proteínas tengo que hacer la misma operación. Proteínas del líquido pleural dividido entre las proteínas del suero. Si me da menos de 0.5 es un trasudado. Si me da más de 0.5 es un exudado. Y finalmente el tercer criterio, el LDH en líquido pleural, solamente en líquido pleural el LDH, que nos tiene que dar menor a los 2/3 del límite superior normal del LDH en sangre para que sea un trasudado. Y si es más de los 2/3 del límite superior del valor normal en sangre, va a ser un exudado. ¿A qué se refieren estos 2/3 del límite superior? En cada laboratorio nosotros tenemos referencias de los valores normales que el laboratorio nos da. Ahorita vamos a ver cómo es el laboratorio del Bracamonte. Entonces, cuando solicitamos en sangre, siempre nos da sus parámetros el laboratorio, ¿no? Cada laboratorio tiene sus parámetros porque utilizan diferentes reactivos. Entonces, eh, como utilizan diferentes reactivos, ellos sacan sus propios parámetros. Entonces necesitamos ver esos parámetros. Por ejemplo, del Bracamonte es así. LDH, aquí tenemos referencias, límite inferior, límite superior. Nuestro límite superior, según el laboratorio del Bracamonte, son 414. ¿Cómo saco los 2/3 de esos 414? Lo divido entre 3 para sacar tres partes de 414, ¿no ven? De esas 3 partes lo sumo 2 partes para que sean los 2/3. Los 2/3 de este 414. Si se pasa el valor de los 2/3 de ese límite superior, entonces ya sería un exudado, ¿no? Entonces, los trasudados generalmente se resuelven con administración de diuréticos. ¿Por qué? Porque los trasudados tienen como mecanismo principal el aumento de la presión hidrostática. Por lo tanto, tenemos que sacar líquido, tenemos que hacerlo orinar al paciente, de esa manera va a disminuir la presión hidrostática y se va a normalizar se va a equilibrar la hemostasia dentro del espacio intravascular y ya no va a haber fuga de líquido en el espacio pleural, ¿no? Entonces, generalmente se resuelven con diuréticos. Sin embargo, un exudado, teniendo en cuenta de que es un daño netamente de la pleura, no tiene nada que ver las presiones ni oncótica ni hidrostática, entonces no requieren diuréticos. Necesitamos más bien estudiar si será infeccioso, si será cáncer, alguna otra, necesitamos investigar la causa. Entonces, no sirve de nada darles diurético a los casos que son exudados, porque no va a disminuir. Le vamos a deshidratar nomás al paciente por tratar de bajarle la presión hidrostática que no está aumentada en este caso, ¿no? Entonces, los criterios de Light tienen una sensibilidad del 98%, una especificidad del 75%, y lo que les iba diciendo, el límite superior del LDH en sangre se obtiene de las referencias de cada laboratorio, como aquí, ¿no? Entonces, vamos a tomar como ejemplo el laboratorio del Bracamonte, en donde tenemos como límite superior de 414. Vamos a sacar sus 2/3 de 414. ¿Cómo saco? 414 entre 3, 138. Eso es una tercera parte. Son 3 partes. 3 veces 138 hacen 414. Necesito sacar 2/3. Entonces, sumo 138 más 138, lo que me da 276. 276 son las 2/3 partes. Si me da mi líquido pleural, el LDH en líquido pleural más de 276, entonces ya lo estaríamos catalogando como exudado, porque el 276 está representando a los 2/3. Si me da menos de 270,